Vamos a empezar, si les parece, la continuación de esta carta, que es una carta peculiar que hizo Barker. Es la carta en la que estamos, en donde recopila, por así decirlo, las quejas que tiene el maestro KH contra Hume, principalmente por haber sido acusado de contradicciones. Ya hablamos mucho de ese tema la sesión pasada, y expliqué por qué era tan grave acusar a alguien de contradicciones, porque de alguna manera fastidia un poco el aterrizaje de la enseñanza en las personas que están estudiando, cuando escuchan que una persona que tiene cierta autoridad intelectual hace un comentario o una acusación de ese tipo. Por eso es que el maestro se defiende tanto, y lo hemos visto ya en la mitad de la carta, y a lo mejor hoy podemos terminar la otra mitad. Vamos a empezar con la invocación de Radha, si les parece. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos con lo que habíamos visto entonces. Esta es la última de los slides de la vez pasada, entonces arranco en este para continuar con lo que estábamos viendo ya de la carta del maestro. Empezamos con la primera idea. Dice: la sospecha se ve corroborada por lo que HX expone en su crítica de mi explicación al final de su carta en el número de septiembre. La carta de usted que tengo ante mí completa la evidencia de esto. Aquí el maestro entonces lo que está diciendo es que se expone una crítica a la explicación que él hizo. No cabe duda que el verdadero ego es inmanente a los principios superiores que reencarnan periódicamente cada 1000, 2000, 3000 años o más. Repito, no cabe duda de que el ego verdadero es inmanente a los principios superiores que reencarnan periódicamente cada 1000, 2000 o 3000 años, dice el maestro. Pero el ego inmortal, la mónada individual, no es la mónada personal, que es el quinto principio. Y el pasaje de Isis, que publicó, como sabemos todos, HPB, no respondía a los reencarnacionistas orientales que sostienen en esa misma obra. Isis, si al menos hubiera usted leído hasta el final, que la individualidad o ego inmortal tiene que reaparecer en cada ciclo. Aquí está corrigiendo entonces lo que había sido mal interpretado por Hume en relación a lo que es la mónada individual, lo que es el ego inmortal y lo que es el ego personal. Pero los reencarnacionistas occidentales, especialmente los franceses, dice el maestro, enseñan que es la mónada personal o astral, el moi fluidique, o manas o mente intelectual, en resumen, el quinto principio, el que reencarna cada vez. En este slide, entonces, el maestro está corrigiendo que el quinto principio no reencarna. Recuerden que ya lo vimos la sesión pasada. Se absorbe lo mejor del quinto principio y se pasa a la duada superior, que es el sexto y el séptimo, y esa es la que se va al Devachan. Y cuando le siguen preguntando, tanto Sinnett como Hume, sobre qué pasa con el quinto principio o cuánta parte del quinto principio se va, Hume, con una mente más matemática, dice: a lo mejor se va a la mitad o una tercera parte del quinto pasa al sexto, y entonces son dos más la tercera parte del quinto. Dice: no, dice, esto es como una flor a la que se le ha robado la esencia se fue al sexto principio y queda una flor sin esencia en esa duada inferior, que es el quinto y el cuarto principio. Y es en esa duada inferior con lo que se va a generar el cascarón, que no tiene prácticamente mente, tiene apenas un poco de mente, es decir, es la flor que ha perdido su aroma, y entonces lo que fue en un momento dado ya no lo es. Apenas sabe repetir su nombre, sabe dónde vive, sabe cosas muy simples, pero no es un intelecto despierto, ni mucho menos. Para poderlo explicar, entonces aquí el maestro está criticando a los reencarnacionistas occidentales, sobre todo los franceses, que tienen un problema con la nomenclatura, y está criticando también a lo que se ha interpretado mal respecto a lo que él ha estado enseñando.
Y de hecho, la sesión pasada vimos que la crítica era pues, todavía mucho más fuerte a ese respecto. Así pues, continúa el maestro, si usted lee una vez más el pasaje de Isis citado y lo compara con la crítica de la vía perfecta, que es un libro que yo no encontré, es un libro del siglo XIX, por lo menos en inglés tampoco lo encontré, pero parece que hay un libro francés que sí es la crítica de la vía perfecta. Tal vez descubra que HPV y yo teníamos toda la razón al sostener que el pasaje citado solo se aludía a la mónada astral. Y hay también un choque todavía más decepcionante para mi mente al ver que usted se niega a reconocer en la mónada astral al ego personal, mientras que todos nosotros la denominamos sin lugar a dudas por ese nombre. Y así lo hemos llamado durante milenios, es decir, antes que ustedes la nominaran de una manera diferente. Que el que usted pudo experimentar en la suya al encontrarse con esa mónada bajo su propio nombre en el fragmento sobre la muerte de Elías Levi. Bueno, esto lo subrayo porque más adelante va a hablar el maestro cuáles son las fuentes de estas posibles contradicciones. Entonces, aquí lo primero que está diciendo es el que de alguna manera se nominan de una manera similar lo que sería el ego astral y el ego personal, es decir, los egos que no reencarnan. Y ahora vamos a repasar un poco el tema del Elías Levi, porque vuelve otra vez a salir el tema de él. Y como ha salido varias veces, vamos a repasar un poco. En las Collected Writings de Blavatsky, en el volumen 4, aparecen los footnotes de Gleaning sobre el Elías Levi. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Es los extractos de la introducción al dogma de la magia. Aparece en el Theosophists de 1882. Dice HPV, era un brillante y epigramático escritor, un profundo ocultista, como fue el Abbé Constant, mejor conocido por su seudónimo del Elías Levi. Entonces, Abbé Constant. Con la mayor parte de sus escritos tenemos el interés de hacer un poco de bien para instruir a nuestros lectores. Todavía hay pasajes en sus escritos tan cargados de un significado trascendente que nos parece que sería bueno para reproducir debido a la enorme profundidad que tenía. De vez en cuando, en The Theosophists, las traducciones de algunos de estos. Para los lectores de la India, en todo caso, tienen que abrir una perspectiva completamente nueva para entenderle. Entonces, estamos hablando de algo que viene de las Collecting Writings, y aquí está la foto del Elías Levi. El Elías Levi se refiere a la tradición secreta entre ocultistas acerca de la gran lucha que tuvo lugar en aquellos días lejanos prehistóricos de la Atlántida entre los hijos de Dios, los adeptos iniciados de Shambhala, una vez la hermosa isla en el mar interior de la meseta tibetana, ahora como feria de la tierra, un oasis rodeado de áridos desiertos y lagos de sal, y los atlantes, los magos malvados de Tebat. Bueno, entonces vamos a repetir esto porque es interesante. El Elías Levi entonces narra, se refiere a una tradición secreta entre los ocultistas, milenaria, acerca de que hubo una gran lucha en aquellos días lejanos, es decir, en los días de la Atlántida, prehistóricos de la Atlántida, entre los hijos de Dios, que eran los adeptos iniciados de Shambhala, y aquí en Shambhala nos comenta que una vez Shambhala fue una hermosa isla en el mar interior de la meseta, de lo que ahora es el Tíbet. Ahora como una feria de tierra que es un oasis rodeado de áridos desiertos y lagos de sal, pero en aquel entonces era una isla. Y los atlantes, es decir, del otro lado de la batalla estaban los atlantes, que estaban representados por magos malvados, porque sabemos que hubo un gran desarrollo de la magia, sobre todo de la magia negra, durante la época de los atlantes, de Tebetat. Y esto entonces lo pone el maestro para poder, bueno, no el maestro, perdón, lo pongo yo en el resumen para que podamos ver de lo que está hablando el Elías Levi y por qué se le respeta tanto. Esto está en Isis Inveno en la página 1, en la página 589-94 de la versión electrónica. Bueno, es una creencia bien establecida entre los orientalistas y especialmente entre los mongoles y tibetanos, ocultistas, que hacia el final de cada raza, cuando la humanidad llega a su ápice de conocimiento del ciclo, se divide en dos clases distintas, o sea, se ramifica. Una como hijos de la luz, los que han avanzado mucho, y otros como los adeptos hijos de la oscuridad, también muy avanzados, pero van sobre la mano izquierda. O iniciados y magos natos. Hacia el final mismo de la raza, ya que su descendencia mixta proporciona a los primeros pioneros de una nueva raza superior, llega una lucha última y suprema en la que los hijos de la oscuridad suelen ser exterminados por un gran cataclismo de la naturaleza, ya sea por el fuego o por el agua. La Atlántida fue sumergida, de ahí la inferencia de que la parte de la humanidad de la quinta raza que se compone de magos natos será exterminada en el gran cataclismo futuro por el fuego. Bueno, vamos a ver otra vez entonces lo que está comentando aquí HPV, primero en relación al Elías Levi
Y luego aquí nos está dando varias claves de cosas que suelen suceder a través de los ciclos en los que avanza la humanidad. Por eso dice, es una creencia bien establecida, es decir, es una creencia, pero tiene sus bases. Bien establecida no es una pura creencia, no es más episteme que icacia, es decir, es algo que tiene más sustancia. Una creencia bien establecida entre los orientales y especialmente entre los mongoles y tibetanos ocultistas, que al final de cada raza, cuando la humanidad llega a su ápice de conocimiento, es decir, a la parte más alta del ciclo, ocurre una división en dos clases distintas o una ramificación como, de un lado, los hijos de la luz, los que han utilizado entonces el desarrollo hacia la luz, y el otro, bueno, y los otros como los adeptos hijos de la oscuridad, o iniciados y magos natos. Hacia el final mismo de cada raza, ya que su descendencia mixta proporciona a los primeros pioneros de una nueva raza superior, llega la lucha última entre los buenos y los malos, entre los blancos y los negros, entre los buenos, etcétera. Y esta lucha última y suprema en la que los hijos de la oscuridad suelen, dice, ser exterminados por un gran cataclismo. Cuando dice suelen, es un verbo que no es contundente, es decir, no invariablemente son exterminados, dice, suelen ser exterminados por un gran cataclismo de la naturaleza, ya sea por fuego o por agua. Como sabemos, el caso de la Atlántida fue por agua, fue sumergida. De ahí la inferencia de que parte de la humanidad, de la quinta raza, de que se compone de magos natos, será exterminada en el gran cataclismo futuro por el fuego. Repaso de la carta número 20C, dirigida vamos a seguir hablando del Elías Levi, ahora en boca de los maestros, ya no de Blavatsky. El Elías Levi no está en franca oposición con nuestras enseñanzas, dice el maestro KH, excepto en lo que se refiere a los términos Dios y Cristo, que utiliza constantemente, y cuyos términos tomados en sentido esotérico significan simplemente bien, en su aspecto dual abstracto y concreto y nada de más dogmático. Se trata de nuevo de una brizna de paja meciéndose a la que el viento acusa de formar parte de un almear, es decir, un almear es un cerro de paja. Vamos a leer otra vez lo que está diciendo aquí el maestro. Dice el Elías Levi, no está en franca oposición con nuestras enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera son hasta cierto punto complementarias, excepto en lo que se refiere a los términos de Dios y Cristo que utiliza constantemente. Y los términos son tomados en el sentido esotérico que simplemente significan bien, en su aspecto dual abstracto y concreto, y nada más dogmático. Se trata de nuevo de una brizna de paja meciéndose y a la que el viento acusa de formar parte de un almear. Este ejemplo es muy bonito porque es una brizna de paja que no forma parte de ese almear, que está meciéndose, es una gran verdad que se ha salido del almear donde están los dogmas, se ha desprendido de ahí para que nosotros podamos analizarla y ver que tiene cierta complementariedad con las enseñanzas de los maestros. Bonita alegoría. La mayor parte de aquellos a los que usted, si así le place, puede llamar candidatos al Devachan, sigue corrigiendo el maestro, mueren y renacen en el Kama Loka sin memoria, si bien y precisamente por eso recuperan algo de ella en el Devachan. Vamos a leer otra vez. La mayor parte de aquellos a los que usted, si así le place, puede llamar candidatos al Devachan, mueren y renacen. ¿Por qué le dice aquí que pueden ser candidatos? Porque ya se acuerdan que había todo un lío que quién entraba, quién no entraba, y si uno muy malo podía entrar, y si no había hecho nada bueno, era un lío ahí con todo lo que estaban pregunta, y el maestro ya estaba vuelto loco con eso. Y entonces por eso le dice, bueno, si usted ya puso, vamos a poner el candidato al Devachan. Entonces, si a usted le place, puede llamar candidatos al Devachan, mueren y renacen en el Kama Loka. Mueren y renacen en el Kama Loka. Sin memoria. Si bien, y precisamente por eso, recuperan algo de ella en el Devachan. Es decir, en el Kama Loka, mueren y renacen y recuperarán un poco de memoria en el Devachan. Los que son candidatos al Devachan. Es lo que está haciendo el maestro. Los no candidatos, pues no. No se la puede llamar una memoria completa, dice el maestro, sino solo una memoria parcial. ¿Podrá usted llamar con todo rigor, y aquí viene otra alegoría muy buena, recuerdo a uno de los sueños que usted tiene, de los muchos que tiene, a alguna escena o escenas en particular, dentro de cuyos estrechos límites usted descubriera reunidas unas cuantas personas? Por ejemplo, en aquel sueño, él ve una serie de personas reunidas, aquellas a las que usted amó más, con un amor inmortal, ese santo sentimiento que es el único que sobrevive a la muerte, y ni el más mínimo recuerdo de otros acontecimientos o de otras escenas. Vamos a repetir para ver si se entiende. Para poner el ejemplo, el maestro dice, ¿podría usted llamar con todo rigor recuerdo a un sueño
en donde hay una escena o escenas particulares dentro de cuyos estrechos límites usted descubre reunidas a unas cuantas personas que son a las que usted amó más, con un amor inmortal que es el que trasciende a la muerte, ni el más mínimo recuerdo de otros acontecimientos de otras escenas, solamente vio a esa gente y ya, y eso, dice usted, ¿podría usted llamar eso un recuerdo? O más bien es una escena, o más bien es una evocación o una recopilación de almas importantes que de hecho pueden ser ni siquiera las almas que representan, sino pueden ser auxiliares con los rostros de las personas que, o sea, no queda muy claro aquí, pero dice recuerdo, quién sabe, más bien una evocación, también quién sabe, más bien es una escena. Y en esa escena están las personas que usted amó más, pero no hay ni calles, no hay casas, solamente están este grupo de personas allí reunidas. Y por supuesto que le debe dar gran regocijo a la persona si ve esa escena. Pero ¿hasta dónde esa escena es un recuerdo, sino más bien una recopilación o una reunificación o una reunión de personas? Es lo que está diciendo en su alegoría. Y continúa, la mónada astral, o sea, que es el ego personal, y por lo tanto nunca reencarnará, porque ese ego personal es transitorio, es efímero, solamente ocurre durante la encarnación, tal como los espiritistas franceses quisieran, excepto, dice el maestro, en circunstancias excepcionales. Ah, caray, vamos a ver. La mónada astral, que es el ego personal, y por lo tanto nunca reencarna tal como los espiritistas franceses quisieran, pero excepto en circunstancias excepcionales podría hacerlo, en cuyo caso reencarnando no se convierte en un cascarón, pero si tiene éxito en su segunda reencarnación, lo llegará a ser y luego gradualmente perderá su personalidad después de haber sido vaciado, por así decirlo, de sus atributos mejores y más elevados por la mónada inmortal o ego espiritual durante su última y suprema lucha. ¿Cuál es la lucha? Pues la segunda muerte, recordamos, entonces la duada inferior, el quinto y cuarto principio contra versus la duada superior, el sexto y el séptimo principio, y sabemos que en esa lucha el sexto y el séptimo entonces aspiran, por así decirlo, los mejores atributos que la persona tuvo en vida y son los que se van a ir al Devachan. Y lo que no se pudo aspirar y que se queda como una flor marchita, que ya lo había dicho el maestro, se queda en el principio quinto y cuarto, y por lo tanto entonces eso en esa última lucha se define a dónde va a ir este cascarón. Vamos a leer otra vez para entender más esto. La mónada astral, que es el ego personal, y nunca reencarna, excepto en circunstancias excepcionales, en cuyo caso reencarnando no se convierte en un cascarón. Pero si tiene éxito en su segunda reencarnación, lo llegará a hacer y luego gradualmente perderá su personalidad, después de haber sido vaciado, por así decirlo, de sus atributos mejores y más elevados, por la mónada inmortal o ego espiritual durante su última y suprema lucha. Bueno, aquí está comprimiendo el maestro un poco la enseñanza, como porque tenemos muchos problemas con el idioma, los idiomas europeos, y entonces pareciera que hay una segunda reencarnación antes de la reencarnación que todos consideramos como reencarnación, que sería como la nueva encarnación de los principios completos cuando llegamos a una nueva vida, sino el que tome carne, por así decirlo, o que tome un vehículo, la parte que sobrevive, y al estar como inmersa en ese nuevo vehículo se le podría llamar como una otra reencarnación y que durará dentro de esa que no es carne, sino que es más bien un vehículo del quinto y el cuarto principio, lo que dure hasta que desaparezca. Pero en realidad lo que ha sucedido es que sus mejores atributos ya pasaron a la duada superior, que es la que ha ido al Devachan. Más o menos así es como yo lo entiendo y como lo está aquí comentando el maestro. De no ser así, bueno, ya lo pondremos ahora, si alguien puede entenderlo de otra manera, lo veremos ahora que vengan las preguntas. Entonces, de todos modos, voy a leer por tercera vez para ver si podemos entender qué es lo que dice aquí el maestro. La mónada astral, que es el ego personal. Bueno, nunca reencarna. Así empieza. Excepto, y aquí pone una circunstancia excepcional. O sea, nunca reencarna, con una excepción. En cuyo caso, reencarnando, si llegara a reencarnar el ego personal, no se convierte ya en un cascarón, pero si tiene éxito en su segunda reencarnación, lo llegará a ser. Es decir, podrá componerse y luego gradualmente perderá su personalidad, después de haber sido vaciado, por así decirlo, de los atributos mejores y más elevados por la mónada inmortal. O sea que al final hará lo mismo que hacemos todos después de tener esta segunda lucha, esta lucha importante donde lo mejor de nosotros se va hacia el sexto y séptimo principio. Lo que yo entiendo, pero bueno, ya lo veremos ahora que termine la clase.
El choque de sentimientos deberá ser, pues, por mi parte, ya que realmente solo parecía ser otro ejemplo de la diferencia entre los métodos orientales y los métodos occidentales. Pero no fue así. No es este en el caso, por lo menos. Puedo comprender fácilmente, mi querido amigo, que en la fría condición que usted se encuentra mentalmente, no todo frío, todo analítico, todo, etcétera, esté usted dispuesto a calentarse incluso a los rayos del sol de una pira funeraria sobre la cual se estuviera llevando a cabo un suiti vivente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llamar a esta pira un sol y disculpar su mancha? Es decir, ¿cuál mancha? Pues el cadáver. ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué usar esos ejemplos tan fríos o tan poco relacionados o tan poco analógicos con aquello que se quiere explicar? La carta dirigida a mí y que usted por delicadeza no se permitió leer era para que la leyera atentamente y fue enviada con ese propósito. Yo quería que usted la leyera. Bueno, continuamos. Su sugerencia respecto a la nueva tentativa artística es ingeniosa, pero no lo suficiente como para ocultar las blancas hebras de la negra insinuación jesuítica. Sin embargo, esta persona se dejó atrapar en ella. Nous verrons, dice la canción francesa, que es una canción muy antigua, y la cita aquí el maestro, ya se me olvidó porque les había sacado una síntesis de lo que dice la canción, pero ahora lo he olvidado. Dice la canción francesa presentando sus más humildes salams. Dice este cool, dice que usted ha descrito incorrectamente el curso de los acontecimientos con relación al primer retrato. Lo que él dice es lo siguiente. El día que ella llegó, no le pidió a usted que le diera un pedazo de de carta 28, sino después de que usted comenzara a hablarle de mi retrato. Ella dudaba mucho que usted pudiera conseguir. Aquí hay otra aclaración de otra cosa de la que se le acusó al maestro KH, y él está aclarando que aquí también hay una interpolación, es decir, algo que no se entendió muy bien y él lo está reclamando, lo está reclamando y aclarando. Pues solo después de haber hablado de ello durante media hora en el salón que da a la calle, ustedes dos formando los dos puntos superiores del triángulo, cerca de la puerta de su despacho y su señora, el punto inferior, él dice que estaba allí, cuando ella le dijo a usted que lo intentaría. Fue entonces cuando ella le pidió a usted un pedazo de papel blanco grueso y usted le dio un trozo de papel de carta fino, que había sido tocado por una persona muy antimagnética. Sin embargo, él le dice que hizo lo mejor que pudo. Al día siguiente, cuando la señora S. hubo visto el papel justamente 27 minutos antes de que él lo hiciera, él llevó a cabo su trabajo. No fue una hora o dos antes, como usted dice, pues él había dicho a usted que se la dejaría ver a su esposa precisamente antes del desayuno. Bueno, está corrigiendo aquí el maestro un montón de discontinuidades en las que cayó Hume y en menor cantidad Sinet, y que empezaron a concluir ellos que había una serie de contradicciones, entonces por eso está aclarando todas las contradicciones, está señalando los fallos. El contenido de esta carta es así la hicieron y por eso es que la estamos siguiendo. Es una carta en donde el maestro está aclarando y aclarando y aclarando, entonces las cosas que se interpretaron mal y por lo tanto que han llevado a criticarle como contradictorio. Después del desayuno, ella pidió un trozo de cartulina de Bristol y usted le dio dos trozos, ambos marcados, y no uno, como usted dice, le dio dos. La primera vez que ella lo intentó fue un fracaso, dice él, con la ceja parecida a una sangrijuela, y solo se terminó por la tarde mientras usted estaba en el club, en una cena en la cual la vieja Upasika Blavatsky no quiso asistir. Y fue de nuevo otra vez el gran artista el que tuvo que hacer desaparecer la sangrijuela y corregir el turbante y los rasgos, y el que hizo que se pareciera al maestro. Él insiste en llamarme así, aunque en realidad ya no es mi discípulo, puesto que M, el otro maestro, después de estropearlo, no quiso tomarse el trabajo de corregirlo y prefirió irse a dormir. Y finalmente me dice que a pesar de que yo me tomé a broma el retrato, el parecido es bueno, solo que hubiera sido mejor si Shaib M no hubiera intervenido en él y si a él se le hubiera permitido usar sus propios métodos artísticos. Este es su retrato y por eso no está satisfecho con la explicación de usted. Y así se lo dijo a Upasika, es decir, a Blavatsky, la cual le contó a usted algo muy diferente y ahora mis notas. Aquí el maestro está acusando más bien a Sinet, a Hume, de que las contradicciones más bien vienen de él. Y ya había criticado varias veces que cuando estaba en los mejores momentos en donde podía hacer una profundización de la enseñanza, se iba al club.
O sea, era un señor muy dado a ir al club. Todo eso no me preocupa mayormente, pero como ellas le facilitan a nuestro mutuo amigo una buena arma contra nosotros, la cual es probable que utilice cualquier día, de esa manera tan desagradable que le es propia, prefiero explicarlo una vez más, con su amable aquiescencia. Entonces, dice, todo esto no me preocupa, pero de alguna manera, como luego se usa para darnos duro a nosotros, a los maestros, e indirectamente al darnos duro a nosotros también se le da duro a la enseñanza, pues entonces, pues es preferible que se explique con su amable aquiescencia. Desde luego, es nuestro modo habitual de sortear las dificultades, dice, siendo nosotros mismos un invento, recompensamos a los inventores inventando razas imaginarias. Recompensamos a los inventores inventando razas imaginarias. Bueno, aquí hay un poco de sarcasmo. Dice, desde luego, es nuestro modo habitual de sortear dificultades. Cada vez que tenemos dificultades porque somos acusados de contradictorios o de no decir las cosas completas, siendo nosotros mismos un invento, porque también se le fueron llamados así, recompensamos a los inventores inventando razas imaginarias, según usted. Hay una buena cantidad de cosas más de las cuales se nos acusa haber inventado. Bien, bien, bien. De todos modos, hay una cosa que no se nos acusará jamás de haber inventado, y esa es el mismo señor Hume. Inventar algo como él trasciende los más elevados poderes, los siddhis que conocemos. Y ahora, mi buen amigo, antes de que sigamos adelante, le ruego que lea el apéndice A. Ha llegado ya el momento de que usted nos conozca tal como somos, solamente para probarle a usted, ya no a él, que nosotros no hemos inventado razas. Para su utilidad expondré lo que nunca ha sido explicado antes. Le explicaré a usted todo un capítulo entero del libro de los Rhys Davies sobre el budismo, o mejor dicho, sobre el lamaísmo, que en su natural ignorancia él considera como una corrupción del budismo, puesto que en esos señores, los orientalistas, se atreven a dar al mundo sus hoy distant traducciones y comentarios de nuestros libros sagrados. Que los teósofos pongan en evidencia la gran ignorancia de estos pundits mundanos, dando al público las verdaderas doctrinas y explicaciones de lo que ellos consideran una teoría absurda y fantástica. Bueno, como estamos viendo acá, está el maestro, no se puede decir indignado, pero está como muy motivado a defenderse y obviamente en mostrar que la persona que le ha criticado no tiene la veracidad necesaria a través de los argumentos con los cuales ha sido señalado y por lo tanto está continuamente aclarando y aclarando las cosas que fueron mal dichas o que no fueron tomadas en la consideración apropiada. Y por el hecho de que yo admita la aparente o superficial contradicción, e incluso eso solo en el caso de alguien como usted conoce tan poco de nuestras doctrinas, ¿es esa una razón para considerarlas realmente contradictorias solamente porque usted no las conoce y no las ha entendido bien? Eso ya lo ha repetido varias veces el maestro. Supóngase que yo hubiera escrito una carta anterior, la luna no tiene atmósfera, y luego siguiera hablando de otras cosas y le dijera en otra carta, porque la luna tiene una atmósfera propia. No hay duda de que se me acusaría de decir hoy negro y mañana blanco. Pero ¿dónde podría un cabalista ver contradicción entre las dos frases? Puedo asegurarle que no la vería, porque un cabalista sabe que la luna no tiene atmósfera que se corresponda en ningún aspecto con la de nuestra Tierra, sino que tiene una atmósfera propia que no corresponde con la de nuestra Tierra, totalmente distinta de lo que sus hombres de ciencia llamarían atmósfera, porque sus hombres de ciencia, los terrestres, somos muy endogámicos y pensamos que solamente hay atmósfera, es la terrestre. Y en vez de llamarle atmósfera terrestre, solamente le llamamos atmósfera, pero ya presuponemos que todas las atmósferas son como esta. También sabe que igual que los occidentales, nosotros los orientales y especialmente los ocultistas tenemos nuestra propia manera de expresar los pensamientos, tan sencilla para nosotros en su implícito significado como lo es la suya para ustedes. Supongamos que os empeñáis en enseñar astronomía a vuestro mandadero. Hoy le decís, mira cuán gloriosamente se está poniendo el sol. Fíjate con qué rapidez se mueve, cómo sale y cómo se pone. Y al día siguiente tratáis de inculcarle la idea de que el sol está relativamente inmóvil y que es solo nuestra Tierra la que le pierde de vista. Y luego vuelve a aparecer la visión del sol en su movimiento diurno. Y 10 contra 1 a que si su alumno tiene sesos en la cabeza le acusará de flagrante contradicción a usted mismo. ¿Sería esto prueba de que usted ignora el sistema heliocéntrico? ¿Y podría acusársele a usted con justicia de escribir una cosa hoy y negarla mañana? Aunque su sentido de lealtad le impulse a admitir que usted puede entender fácilmente el porqué de la acusación. Claro,
porque aquí acuérdense que ya puso el mismo Maha Chohan a otra persona uno muy desarrollado, a ver si realmente en las cartas que había enviado Hume había contradicciones y en total imparcialidad dijo que eran perfectamente entendibles y que no tenían ninguna contradicción. Por eso está poniendo tantos ejemplos el maestro. Entonces, fíjese con qué rapidez se mueve, cómo sale y cómo se pone. Y le dicen, miren cómo se mueve y cómo se pone. Y al día siguiente le dice que no es que se mueva, que la que se mueve es la Tierra. Y entonces el superficial diría que hay una contradicción porque dijo, a ver, se dice que se está moviendo y luego dice que no se mueve, pero el que tiene más profundidad sabe que en realidad son dos explicaciones que tienen perspectivas totalmente diferentes. Bueno, escribiendo pues mis cartas tal como lo hago, unas cuantas líneas ahora y otras cuantas palabras 2 horas más tarde, teniendo que volver a coger el hilo del mismo tema, tal vez con una docena o más de interrupciones entre el principio y el final, no puedo prometerle nada parecido a la exactitud occidental, por lo menos que tanto se nos demanda. Vamos a ver otra vez. Escribiendo pues mis cartas como lo hago, unas cuantas líneas ahora y unas cuantas palabras 2 horas más tarde, teniendo que volver a coger el hilo del mismo tema, es decir, cuando el maestro muy ocupado, ya habíamos visto que son muy ocupados, se distrae en otras cosas importantísimas para la raza humana. Y cuando vuelve otra vez al hilo de la conversación de la carta, lo retoma, como dice él, entonces, tal vez con una docena o más de interrupciones entre el principio y el final, no puedo prometerle nada parecido a la exactitud occidental. Ergo, la única víctima de accidente en este caso soy yo. El inocente pero riguroso interrogatorio al que me está sometiendo usted y contra el cual no tengo nada que objetar, y el propósito absolutamente premeditado por parte del señor Hume de cogerme en falta siempre que pueda, procedimiento considerado sumamente legítimo y honrado en la ley occidental, pero ante la cual nosotros salvajes asiáticos nos oponemos de la manera más contundente. Ha proporcionado a mis colegas y hermanos una elevada opinión de mi propensión al martirio. ¿Qué quiere decir aquí el maestro? Que pues ya está hasta las narices de este tema, que a pesar del enorme esfuerzo que hace para poder escribir la enseñanza y compartirla, es acusado. Y entonces la insistencia de él a seguir enseñando, todos los hermanos dicen que está un poco, que tiene cierta propensión al martirio, es decir, que aún a sabiendas de lo muy incómodo que resulta para él que en la enseñanza se le juzgue por pequeños detalles en vez de tratar de entender la realidad con la que esto es explicado. Entonces, bueno, aquí está diciendo con sorna que en realidad es muy pesado hacer estas cartas y muy difícil recibir las críticas. ¿Se acuerdan que ya en la sesión pasada hablamos de cuáles son las implicaciones de que una persona se le acuse como contradictorio y cómo se destruye la enseñanza cuando una persona puede leer cosas así? En su opinión, me he convertido en una especie de Simeón de Estilita indo-tibetano, atrapado por la parte inferior de la curva del signo de interrogación Simla. Y empalado en él, me veo predestinado a mantener el equilibrio en la cúspide del semicírculo, por miedo a resbalar y caer en cada movimiento incierto, tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, me estoy tambaleando. Voy a leer otra vez. En su opinión, me he convertido en una especie de Simeón el Estilita, indo-tibetano, atrapado en la parte inferior de la curva del signo de interrogación de Simla. Y empalado en él, me veo predestinado a mantener el equilibrio en la cúspide del semicírculo por miedo a resbalar y a caer en cada movimiento que hago, incierto, tanto hacia adelante como hacia atrás. Tal es la actual posición de este humilde amigo. Desde que comprendí la extraordinaria tarea de enseñar a 2 discípulos ya crecidos, con cerebros en los que los métodos de la ciencia occidental habían sido cristalizados durante años, y uno de los cuales está bastante deseoso de aceptar las nuevas enseñanzas iconoclastas, pero que sin embargo necesita que sean desarrolladas minuciosamente. Iconoclastas, yo creo que aquí el sentido es revolucionarias, aunque obviamente tiene otras connotaciones, pero que sin embargo necesita que sean desarrolladas minuciosamente, mientras que otro no las recibiría sino a condición de que se agrupen los temas tal como él cree que debe hacerse, o él quiere que se agrupen. Aquí está hablando de Hume, y no en su orden natural en el que estas clases son expresadas. He sido considerado por todos nuestros chohanes como un lunático, y se me ha preguntado seriamente si mis primeros contactos con los pilgrims occidentales no habrían hecho de mí un semi-pilgrim y no me habrían convertido en un visionario Sing. Todo esto ya era de esperarse. No me quejo, solo explico un hecho y pido humildemente que se me conceda crédito.
confiando solamente en que no se interpretará de nuevo como una manera sutil y engañosa de eludir una nueva dificultad de esta tarea. Bueno, más sobre el tema de esta carta. Esta carta es así, muy diferente a las que hemos visto anteriormente, pero bueno, hay que leerla. Al final es una carta que forma parte del canon de cartas que tiene Barker, y entonces pues ya la estaremos acabando, pero es una carta en la que el maestro continuamente corrige y explica, y aparte con sorna habla de pues lo mucho que se le critica a través de la intención sana de compartir conocimiento o de arreglar el conocimiento para que los seres humanos podamos enderezar lo que conocemos del cosmos y de la realidad y de nosotros mismos, y de esa manera entonces seguir un poco una línea que tenga que ver con la realidad. Bueno, cada entidad cuádruple que acaba de desencarnar, tanto que muriera de muerte natural como violenta, por suicidio o accidente, mentalmente sana o loca, joven o vieja, buena o mala, pierde todo recuerdo en el momento de la muerte y mentalmente es aniquilada. Duerme su sueño acásico en el cama loca. Este estado dura desde unas cuantas horas, rara vez menos, días, semanas, meses, algunas veces hasta varios años. Todo esto según la entidad que ha muerto, según su estado mental en el momento de la muerte, según su clase de muerte, etc. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que esto no sea igual para todos, es lo que está diciendo, sino que va a haber una serie de circunstancias que van a determinar que esto sea diferente para todos. Bueno, vamos a leer otra vez. Cada entidad cuádruple que acaba de desencarnar, tanto que muriera de muerte natural como violenta o suicidio o accidente, que ya lo he explicado, lo recordamos en las cartas anteriores, mentalmente sana o loca, joven o vieja, buena o mala, perderá todo recuerdo en el momento de la muerte. Y mentalmente es aniquilada. Duerme un sueño acásico con el cama loca. Este estado durará desde unas cuantas horas, días, semanas, meses. Algunas veces hasta varios años. Todo esto según la entidad, según su estado mental en el momento de la muerte, según su clase de muerte, etc. Este recuerdo volverá a la entidad o ego poco a poco y gradualmente hacia el final de la gestación, que se acuerdan que es una parte intermedia en todas las fases post-mortem. Y todavía más lentamente, pero de forma mucho más imperfecta e incompleta, al cascarón. Y volverá en su totalidad, eso sí, al ego en el momento de su entrada en el Devachan. A ver, vamos a ver con calma entonces. Todo esto según la entidad, su estado mental, el momento de la muerte, según la clase de muerte, etc. Esos recuerdos que se perdieron, ese recuerdo que se perdió temporalmente, volverá a la entidad poco a poco y gradualmente hacia el final de la gestación. Y todavía más lentamente, pero de forma mucho más imperfecta e incompleta, al cascarón. Y volverá en su totalidad, todo el recuerdo, al ego en el momento de la entrada en el Devachan. Y ahora, siendo este un estado determinado y producido por la vida pasada, el ego no se precipita en este de repente, sino que se va sumergiendo en él gradualmente, sin sacudidas. En los albores de esta etapa aparece esa vida, o mejor dicho, esa vida es vivida una vez consciente hasta el último, es decir, desde que nació hasta que se murió. Desde el acontecimiento más importante hasta el más insignificante, todos son clasificados ante la visión espiritual del ego. Solo que al contrario de lo que sucede con los acontecimientos de la vida real, solo permanecen los que son escogidos por el nuevo viviente, perdone la palabra, manteniéndose fiel a algunas escenas y a algunos actores, los cuales se quedan permanentemente, mientras que todo lo demás se esfuma y desaparece para siempre, o bien se reintegra a su creador, que es el cascarón. Esto es muy interesante cómo lo explica el maestro. Vamos a leerlo otra vez con calma para tratar de entenderlo. Desde el acontecimiento más importante hasta el más insignificante, es decir, cuando el ego va a recuperar toda esa información, que es mucha, y que tiene pues todo, el acontecimiento, algunos importantes y otros insignificantes, son clasificados ante la visión espiritual del ego. El ego con su visión espiritual los clasifica. Solo que al contrario de lo que sucede con lo que pasa en la vida real, solo permanecen los que son escogidos por el nuevo viviente. Entonces, el nuevo viviente va a elegir qué es lo que quiere que permanezca, manteniéndose fiel a algunas escenas y a algunos actores, los cuales se quedarán permanentemente porque han sido elegidos por el nuevo viviente, que así le llama. Mientras que todo lo demás se esfuma y desaparece para siempre o se reintegra a su creador, que es el cascarón. Es decir, son las cosas que no pudieron ser asimiladas por los principios sexto y séptimo. Trate ahora de comprender en sus efectos esta ley altamente importante por ser tan altamente justa y retributiva.
Nada queda de ese pasado que ha vuelto a renacer, excepto lo que el ego ha experimentado espiritualmente. Y esto hay que subrayarlo. Nada queda de ese pasado, de todo lo que hicimos, pensamos o dijimos, de todo lo que luchamos, nada queda de ahí, nada ha vuelto a renacer, excepto lo que el ego ha experimentado espiritualmente. Solamente los pensamientos, palabras y hechos de corte espiritual van a pasar a la duada superior. Lo demás no va a renacer de ninguna manera. Aquello que evolucionó y vivió por y a través de sus facultades espirituales, ya sea amor u odio, todo lo que estoy ahora tratando de describir en realidad es indescriptible para usted. Igual que ni dos hombres, ni siquiera dos fotografías de la misma persona, ni tampoco dos hojas se parecen entre sí línea por línea, tampoco son iguales dos estados en el Devachan, a menos que se trate de un adepto que pueda experimentar ese estado en su periódico Devachan. ¿Cómo puede esperarse que uno se forme una imagen correcta de él mismo, siendo esto toda una individualidad? Bueno, esto hay que repasarlo y hay que entenderlo bien, pero al final redunda sobre lo mismo que ya había dicho el maestro, solo que lo está diciendo de una manera diferente. 6. Por lo tanto, no existe contradicción al decir que una vez renacido en el Devachan, el ego conserva durante un tiempo proporcional a su vida terrestre un recuerdo completo de su vida espiritual en la tierra. De nuevo aquí, la sola omisión de la palabra espiritual produjo un malentendido, porque al no poner espiritual, entonces un recuerdo completo de su vida, y sin poner espiritual era de toda la vida. Sin embargo, el maestro entendía que se estaba entendiendo, que se estaba hablando, porque ya se había explicado de aquello que del quinto principio podía pasar, es decir, de las partes más sutiles de lo que se había hecho en vida. Por lo tanto, había que entender que el recuerdo completo de la vida era un recuerdo completo de la vida superior y no de la vida que no trasciende. Todos aquellos que no se hunden en la octava esfera van al Devachan. ¿Dónde está la dificultad o la contradicción? Dice el maestro. Repito, que el estado de Devachan se puede decir o explicar tampoco, aunque se diera una minuciosa y gráfica explicación del estado de un ego tomado al azar. Al igual que todas las vidas humanas en masa no podrían ser explicadas por medio de la vida de Napoleón o de cualquier otro hombre. Las vidas humanas en masa, de la gran masa de la humanidad, no podrían explicarse analizando la vida de un solo hombre, por ejemplo, en este caso pone a Napoleón, o de cualquier otro. Existen millones de estados diferentes de felicidad y millones de estados diferentes de sufrimiento. Estados emocionales que tienen su origen tanto en las facultades y sentidos físicos como en los sentidos espirituales, de los que solo sobreviven los últimos. Un honrado trabajador se sentirá de diferente manera de cómo se siente un honesto millonario. El estado de la señorita Nightingale diferiría considerablemente del de una joven novia que fallece antes de la consumación de lo que ella consideraba como su felicidad. Estas dos personas aman a sus respectivas familias. La filántropa a la humanidad. La joven hace de su futuro esposo el centro del universo. El melómana no conoce otro estado superior del embeleso y felicidad que la música y la más divina y espiritual de las artes. Bueno, es decir, todos somos diferentes, todos vemos la realidad de una manera diferente e incluso dos personas honradas son diferentes dependiendo de sus contextos, es decir, de sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. El Devachan se va confundiendo o se va a confundir desde su grado más elevado al menos elevado, mediante escalonamientos imperceptibles. Otra vez, el Devachan se va confundiendo desde su grado más elevado al menos elevado, mediante escalonamientos imperceptibles. Si bien desde el último peldaño del Devachan, el ego se encontrará a menudo en el estado más tenue de Avicii, el cual hacia el final de la selección espiritual de los acontecimientos puede convertirse en un Avicii bona fide. Recuerde, todo sentimiento relativo. No existe ni bien ni mal, ni felicidad ni sufrimiento per se. La dicha trascendente y evanescente de una adúltera que con su acción destruye la felicidad de su esposo no deja de ser espiritualidad a pesar de esa naturaleza criminal. Si un remordimiento de conciencia, este último siempre se deriva del sexto principio, se ha sentido solamente una vez durante el periodo de felicidad, y el amor realmente espiritual nacido en el principio sexto y en el quinto, no importa cuán contaminados estén los deseos del cuarto, o sea, principio Kamarupa, entonces este remordimiento de conciencia debe sobrevivir y acompañará incesantemente las escenas de amor puro. No necesito entrar en detalles, puesto que un experto fisiólogo, como lo veo que es usted,
difícilmente necesitará que su imaginación o su intuición sean inspiradas por un observador psicológico de mi categoría. Busque en las profundidades de su conciencia y de su memoria y trate de ver cuáles son las escenas que tienen mayores posibilidades de afirmarse en usted. Cuando las presencia, una vez más, se dará cuenta de que las está reviviendo de nuevo y que atrapado en sus redes, usted habrá olvidado todo lo demás. Esta carta, entre otras cosas, puesto que en el curso de los acontecimientos ella entrará mucho más tarde en el escenario de su vida resucitada. Yo no tengo derecho a investigar su vida pasada. Cada vez que he captado un vislumbre de ella, he apartado invariablemente mi mirada, porque tengo que ocuparme solo de la actual CINET, que es también una nueva invención e incluso mucho más que la de, eh, CINET también. Bueno, yo creo que vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Es una carta pues muy difícil de leer porque se la pasa continuamente corrigiendo aspectos y nos vamos a pasar después al final de esta carta, pues ya entraremos en la que sigue. Voy a dejar de compartir pantalla para que si tienen alguna pregunta, sugerencia, aclaración o corrección sobre las cosas que aquí se han leído, nosotros podamos entender mejor lo que el maestro está aquí tratando de decir en esta defensa. Es una defensa importante para tratar de recuperar la credibilidad que requiere para que los grandes auditorios de humanos que somos nosotros podamos entender que las cosas que de ellos se criticaron en realidad tenían muy poco fundamento. Al hablar ellos de una verdad incuestionable, que ahora es mucho más fácil defender 150 años después, pero que en aquel entonces no lo era tanto. Entonces era importante que el maestro entrara eh, en toda esta serie de aclaraciones respecto a las cosas que se les habían acusado y que él consideraba injustas y no contradictorias. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, duda, comentario, lo que fuere, adelante, por favor, chicos. Enrique, Óscar Ocampo pregunta que si el maestro se refiere a un perro cuando habla de una entidad cuádruple. No. 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 Por supuesto que no creo que se refiera a un perro, está hablando obviamente de humanos en general. Y una entidad cuádruple es una entidad, es una entidad probablemente con 4 rostros o son 4 entidades juntas. Se puede interpretar de varias formas. Aquí hay que tener mucho cuidado por lo mismo que explica el maestro, para ver exactamente a qué se está refiriendo y no sacar una conclusión anticipada. Yo me declaro ignorante de qué, pero perro no, eso se lo puedo asegurar. No está hablando a menos que dijera rabo y orejas, pero no, como no dice nada de eso, obviamente lo que tenga que ver con eso. Él sí. Vale. En la parte, al principio, por la mitad que hablábamos de que el maestro le estaba contestando a Jung, y pues se refería a la reencarnación siendo un cascarón, ¿no? Donde estaba establecida la lucha entre el sexto y el séptimo principio. Yo creo que la lucha siempre se establecía entre el quinto y el sexto. Es el quinto y el sexto. Era duada superior y duada quinto inferior. y sexto, me he confundido yo entonces. No, es que se confundió CINET, Hume, ¿se acuerdan en la clase anterior? Hume, usando su mente más concreta, quería saber exactamente qué porcentaje del quinto se había ido al sexto para poder entrar al de Bachán y dijo que será un tercio, un cuarto, un octavo, una mitad. Y entonces el maestro dice, no, no se va nada, no se va nada que se pueda hacer proporcional al quinto. O sea, no es que un trozo del quinto se vaya, Claro. el quinto se queda, solo se le roba la esencia a ese quinto, pero el quinto sigue siendo quinto tal como lo describe usted, es decir, sigue pesando 5 kilos ese quinto principio, solo que se le ha absorbido lo mejor que ha pasado al sexto, pero sigue siendo así, es lo que trataba él de explicarle como pudo, pero en realidad Hume pensó que se trataba de una contradicción y por eso lo está él aclarando, y luego lo aclara y pone ejemplos, y a ver, es como una rosa, dice, nunca va a dejar de ser rosa, solo que queda marchita porque ya se le robó el aroma, ese aroma que era parte del quinto pasó al sexto. La parte aromática de esa rosa, lo mejor de la rosa, que era el aroma, se fue. Lo que no era aroma en la rosa se quedó y entonces ahora es marchita. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ningún porcentaje de masa del quinto principio se fue al sexto, solamente se fue el aroma de lo mejor. Así es más o menos como lo explico.
Ya. Sí, así lo entendía yo desde la doctrina secreta. Bueno, y también tú cuando hicimos al principio las cartas, que esto ya lo habíamos tratado, ¿no? Creo que te iba a preguntar, se me fue ahora. Ah, ¿cuáles podían ser para, yo no me puedo imaginar cuál es una excepción de reencarnar desde el cascarón? ¿Tú me podrías dar una idea si tú la tienes? Yo estuve buscando y la verdad no traté de entender a qué se refería el maestro, pero dice que es una excepción. Yo Sí, supongo, pero estamos aquí especulando, yo supongo que una persona, a pesar de no haber podido, eh, que tuvo una personalidad sin una trascendencia apropiada a lo que tiene que ver con lo espiritual, pero quizá con una trascendencia social muy remarcable. No sé si estoy entendiendo bien. Podía darse una podría excepción ser. Mm. de que reencarnara también para continuar una obra social o algo que es muy importante, aunque no tuviera que ver con aspectos espirituales, y de todos modos, en esa segunda vuelta, de todos modos ya se convertiría en un Hará cascarón. el ciclo, claro, Como ese sí. no sé si ese sea el caso, pero por lo menos yo quiero verlo así, pero no lo sabemos. En Puede realidad, ser, ¿ves? Ahí habría me pensado, das un poco de luz porque yo no me podía imaginar, yo no pude hacer la abstracción de imaginarme en qué situación se podía dar esas condiciones, ¿no? Porque sí, siempre estamos seguros de que el cascarón que queda es al final reabsorbido, ¿no? ¿Es sí, lo cierto? que, mira, la Pero mente claro, en racional, excepciones de personas sí, podía ser, ¿no? sí, la mente cognitiva occidental, porque el maestro siempre trata de diferenciarlas, eh, normalmente va muy apresurada, usa un sistema que se llama índice generalización. Índice es que vemos humo y dice, hay un incendio. Y entonces los orientales dicen, no, es humo, pero es que es un incendio. No, es humo. O sea, se van. Entonces, aquí el maestro dice, hay una excepción. Y nosotros dice, la excepción que será, ha de ser uno que desarrolló mucha música y los escándalos, y entonces, como el escándalo regresa, es como un equivalente. Y empieza uno con cosas que el maestro no dijo. Entonces, lo que sí dijo es que hay una excepción. Lo que no dijo es qué clase de excepción, y que dentro de esa excepción podría ser entonces que repita otra vez el cascarón y que sí reencarne. Eso es exactamente lo que dijo, sin Claro, mucho claro, detalle y así sin que se, sepamos qué pasó. gracias. Por Sí, eso hay que así más o pasarnos menos. a otro cuarto de especulación, que seguramente vamos a meter la pata, pero empezamos a especular y luego nos regresamos aquí para no que nos pase lo que le pasó a Hume, que empezamos a disvariar sobre o malentender o lo que fuera, y luego como ya malentendimos, al rato vemos que hay contradicciones con donde no había prácticamente ninguna. Simplemente el maestro expresó una parte no completa de una realidad, diciendo que no era completo, sino que había una excepción, así lo veo, pero sí yo tampoco resistí la tentación de tratar de ver, bueno, y cómo funciona, porque también fui educado, como todos los que estamos acá, Como en nosotros, maneras de claro. pensar, y queremos rascar y rascar, cuando en Bien, realidad no tenemos muchas bases para saber qué es lo que estaba pasando. bueno, muchas Muy bien, gracias. Gracias. Ángela, muchísimas gracias por participar, Ángela. Ok, vamos a ver si puedo hilvanar lo que estaba pensando. Ok, me llamó la atención de que nosotros rozamos el Avicii. O sea, el astral tiene siete Niveles. regiones o planos, igual que el de Bachán, ¿verdad? Entonces, rozar ese Avicii sería como ir a lo más bajo del astral, a la primera, lo más cercano a la tierra, digámoslo, como cuando va el criminal o el que ha sido demasiadamente malo. Sería ese el roce con el Avicii, que es lo más bajo, que serían los Yo, clifos, digamos, de la cábala, o estoy completamente yo, mal, porque me yo, llamó la atención eso de rozar el Avicii, porque se pues supone que... te voy a decir cómo lo entendí. Yo me quedo igual con la rosadura, como dice él, Ajá, pero ¿qué significa rozar? Es cuando una persona medio toca. lo peor que le puede pasar, que está Ujú, como, le falta un pelo para caerse en un precipicio, le sí, falta un pelito y lo ujú, está rozando. Al final se salva un poco, porque ven que en lo que vimos la sesión pasada, dice, bueno, alguno muy malo, por lo menos tiene un acto bueno y ya se salvó, o sea, quedó de panzazo, quedó rozando, pero ya no se fue ujú, a la bichi. Es lo que ujú, dijo él.
Dice, entonces, aunque sea poquititito lo que tiene, entonces queda ahí rozando de panzazo. Es como yo lo interpretaría, pero no sé si lo estoy interpretando bien. Pero sí, las personas muy primitivas, muy primarias, que llevan vidas como sinvergüenzas y hacen de todo, si tienen un solo arrepentimiento, un solo detalle, pues puede que rocen el Avicii. De todos modos, obviamente les va a ir como en feria en el Cama Loca, pero de alguna manera ya no entran al Avicii. O sea, lo salva la campana. Así es como yo lo entiendo, igual que tú, Ángela. Me imagino que eso es. O sea, Pero que igual dar estamos. o sea, una la aclaración parte más ahí. bajo es bueno, ok. Isaac, ¿qué Ok, pasó? gracias. Sí, Puedo hacer Isaac, una aclaración a Ángela. Ángela, gracias. Sí. este conocimiento de la Avicii fue dado después, porque al principio se daba por cápsulas. O sea, sí hay 7 niveles del plano astral que tienen que ver con el Hades. Y a partir del primer nivel, que sería el más material del astral, el siguiente, hacia abajo, sería el primer nivel de la Avicii, que también tiene 7 subplanos, ¿sí? Pero este conocimiento fue dado después. Por eso en algunas cartas no queda muy claro, porque los mismos instructores pues no estaban todavía en condiciones de revelarle a Sinet y a Hume la condición de este lugar, que incluso no se evita hablar mucho de él. Es un estado que puede llegar hasta anular la estructura personal del que cae ahí, ¿sí? No es la octava esfera, pero tiene mucha relación en el sentido de vivir experiencias, bueno, de que la entidad que cae ahí pudiera vivir experiencias muy duras, ¿sí? Entonces, si podemos verlo así, hay 7 subplanos de la Avicii. A continuación están los 7 subplanos del astral. A continuación están los 7 subplanos del Devachan, y a continuación los 7 subplanos del Nirvana. Todo va en consecutivo, planos, o sea, séptuples tocándose, entrelazándose el último con el primero. Esa es la versión más actualizada de esta enseñanza, que fue dada después. Era un comentario. Y de estos 7 también se subdividen a su vez en otros 7, ¿no? Quedarían en 49 cada. Sí, pero ya como estamos, ahorita por ejemplo, se supone que la segunda muerte se produce entre el cuarto o quinto subnivel del astral, ¿sí? Para que, o el quinto o sexto, porque a partir de ahí los principios superiores entran al Devachan. Claro. Y el cascarón pues se irá acomodándose según el magnetismo que tenga en los primeros niveles del astral, o los últimos, claro. Que sería lo más o menos lógico, porque quien entra a la Avicii poco puede tener de Devachan, ¿sí? Ya hablar de entidades que entran a la Avicii quiere decir que ha habido una maldad ahí muy fuerte. Suprema. Pero incluso en el astral algunos podrían no entrar, dice el maestro, podrían no entrar al Devachan. Sí, es obvio, es posible, o entran muy poco y se salen, como los niños que al nacer mueren, pues no tienen Devachan, ¿para qué? Claro. O los accidentados que también están muy jóvenes, o sea, que los que no han generado karma no hay Devachan, se puede decir. O los viejos, dice el maestro, se la pasan durmiendo si son buenos. Y para sí. Entonces, pues, son como muchas cosas. Yo estoy igual que como se revela por primera vez muchas de estas cosas, por eso a veces es un poco complicado contextualizar, como está explicando Isaac, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Isaac. Al contrario. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de Félix? Bueno, más que pregunta, yo lo que sí veo es porque, claro, la humanidad somos por naturaleza, tenemos muchas contradicciones. Pues eso en el mundo de la psicología se conoce bastante bien, ¿no? Y lo que me parece es
bastante enriquecedor cuáles son las contradicciones, ¿no? Lo que presenta el texto de la carta esta. Y me parece interesante desde ese punto de vista que enriquece, o sea, es enriquecedor para mí por lo menos. Sí, fíjate que la clase pasada hablamos de ese tema mucho, porque esto tiene varios rostros. Siempre hay, por eso les enseñé uno de los muchos modelos que hay de la escuela de Heidegger, donde aparecen por lo menos 4 lanzas, y 2 son superiores, 2 son inferiores, y al final la contradicción es la esencia misma de la vida, es decir, tiene cosas, lo bueno está en lo malo y lo malo está en lo bueno, y eso es contradictorio. Pero no se está hablando de esas contradicciones en la primera parte de esta carta, se está hablando de la acusación de una persona que no es suficientemente honesta, porque a la hora de caer en contradicciones se ve que no tiene ni idea, y eso es a lo que está reaccionando el maestro. Y también le llamamos los occidentales contradicción a ese mismo problema. Entonces, por eso es tan complejo para ellos, utilizando nuestro lenguaje, adecuarse y tienen que explicarlo y reexplicarlo. Pero sí, tienes razón, Félix, o por lo menos yo lo veo igual. La contradicción enriquece siempre la totalidad, porque siempre la mayor parte de las cosas en las que estamos inmersos, tenemos cosas buenas dentro de lo malo, cosas malas dentro de lo bueno, y eso en teoría es una contradicción, pero es una contradicción saludable si tú logras ver lo bueno dentro de lo malo dentro de lo bueno, y luego haces una gran síntesis que al final es parte de la dialéctica. Pero de esa contradicción filosófica, en realidad pasó Hume a una contradicción paradigmática, una contradicción como acusación de una persona que, como no sabe, se contradice, porque dice una cosa y luego dice otra, y entonces, es decir, acusado de que lo que dice no es cierto. Y por eso el maestro reacciona tan fuerte, que ya lo tocamos la clase anterior, porque está usando tanta fuerza para que no demerite el conocimiento que están ellos con tanto esfuerzo compartiendo, cuando una persona que tiene cierta autoridad los acusa. Y entonces ves que el maestro, la parte, lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada, le da duro y ahora ya es el complemento de la carta que hizo Barker, pero al final está hablando de esa contradicción. Pero tienes razón, totalmente de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, Félix. Gracias. María es. Buenas tardes. ¿Se Hola. podría deducir en las cartas cuánto tiempo pasa entre la primera muerte y la segunda muerte, cuando está la lucha, cuando empieza la lucha entre el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo principio? No lo dice el maestro, y dice que da luego varios, porque también se lo pregunta a Hume, y da varias posibilidades, y luego dice que depende del tipo de muerte, que depende del tipo de vida, que depende del tipo de vibración, incluso la vibración poco antes de la muerte. No se puede definir, y como tanto le preguntan, dice que puede ser. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, eso No, es para contestar hasta donde yo entiendo el contenido de la carta. O sea, no se puede saber, no es igual para todos. Vale, gracias. No, de nada. Iliana. Iliana. Se fue. Aquí está Iliana, pero tiene cerrado el micrófono, Iliana. Perdón, ¿hola? No, si lo tengo abierto. ¿Me escucha? Y ahora sí. Ah, perdón. No, quería preguntarle, Enrique, el alma que no ha generado karma, no entra al Devachan, dice Enrique, dice Sí, Isaac. los niños. Entonces, ¿cómo pasarían? ¿Directamente vuelven a encarnar? Los regresan rápido. Bueno, eso ya lo ha enseñado Isaac en las clases cuando estaba dando antropogénesis. Sí, se regresan pronto porque no, es algo fallido. Entonces tienen que regresar otra vez. No pueden seguir el proceso natural. Muchas gracias. Pero luego se subdividen un montón de cosas, pues los accidentados, los asesinados, los homicidas. Eso ya lo explicó también el maestro en las cartas anteriores, ¿se acuerdan? Que también generó una enorme polémica con Hume, y tuvo que estar corrigiendo y corrigiendo respecto a todo lo que había compartido a eso respecto. Gracias. Ángela. No se escucha, Ángela. Creo que hay que abrir tu micrófono. Ah, ya, ok. Ok, me voy a atrever a volver a preguntar, aunque a lo mejor no debería, pero bueno.
me llamó la atención eso de que los oscuros, digámoslo así, y los seres de luz están intermezclados en las cuestiones y que como que tenemos que desaparecer algunos en un diluvio o en el fuego. Eso está dentro, pareciera que hay un ciclo para eso y como que si está en el plan divino, porque me dio la impresión de que como que está en el plan divino que sucedan esas cosas así. No sé si estoy equivocada. Bueno, tengo que volver a leer eso. Yo lo entendí también, yo lo entendí igual, Ángela, que dice cuando llega al ápice, es decir, a la punta. A la punta. Y en esa punta hay una lucha final, quizá, entre los emisarios de la luz y la oscuridad, y al final va a venir un cataclismo y luego dice que generalmente o suele suceder que los que pierden esa lucha son los que avanzaron en lo oscuro. Y eso puede leerse de muchas maneras. Recordemos que estamos hasta abajo, estamos en la cuarta ronda, estamos abajo, y obviamente estamos demasiado pegados todavía a la oscuridad. Entonces yo creo que hay que leerlo de acuerdo a ese contexto. Y el segundo contexto es que sí, se acaba el ciclo el ciclo de la raza y por lo tanto pues todo se destruye. Pero gran parte de lo que queda, pues va a quedar necesariamente de los seres de luz, que son los que han abonado a las mónadas para que puedan estas progresar y evolucionar. Y siempre estorbados de alguna manera por los oscuros. Entonces, esto se puede especular mucho y se puede hablar mucho teniendo en cuenta lo que el maestro está diciendo y especulando lo que podríamos nosotros ver hoy, 150 años después, en relación a lo que el maestro está compartiendo. Porque de acuerdo a lo que está compartiendo podemos sacar un montón de conclusiones en relación a que de todos modos esto se va a acabar cuando llegue un ápice, y luego aclara que la que viene, la raza esta, pues se va a acabar por el fuego, no se va a acabar por el agua como en el caso de los atlantes en la Atlántida. Y en un parrafito te pone un montón de cosas para discutir y para tratar de acomodar y luego mezclarlo con ciertas lecturas. Cuando di las primeras cartas ya hablamos incluso de algunos de los libros que hacían referencia a la Atlántida y de cómo se había vivido ahí y cómo se fue adelgazando la última parte de la isla. Entonces, si mezclamos esto que dice el maestro, también podíamos especular acerca de cómo fueron creciendo por la magia negra, por así decirlo, cómo se fue ensuciando, pero estamos especulando. Y al final, pues de todos, por mucho que avance eso, de todos modos se va a destruir. Y luego deja entrever que parte de lo que sobrevive de aquello y que queda ahora con la raza aria, también tiene una parte sobreviviente donde quedan ciertos restos de lo que se vivió. Es interesante, estos trozos de las cartas, un solo slide se presta como para un gran debate que podemos tener cuando estemos de manera presencial en las logias, porque los debates son muy interesantes y si hacemos un egregor ahí suficientemente poderoso, podemos llegar a tener conclusiones como las que tenía el Pias Levi. Es decir, podemos llegar como a tener grandes conclusiones que no estarían muy alejadas de la realidad, o quizás sí, pero ya nos lo dirían por intuición. Pero es interesante, gracias Ángela, me conecto otra vez con lo que estabas diciendo. Se presta Muchas gracias. Muchas gracias. Carlo Trax. Gracias, muy amable por la oportunidad. Saludos a todos. Lo que yo había entendido en la respuesta número 5 cuando dice entidad cuádruple. Ok, a ver, ayúdanos con ese tema. Ay, no, para nada. Yo solo como opinión, esta viene de la pregunta número 5 que hablaba de los candidatos al Devachan, mueren y renacen y todo esto que nos explicaste. Entonces, todos los candidatos al Devachan están relacionándose con la generalidad de las personas, es decir, los que ya tienen formado su cuaternario inferior, es decir, la mayoría de nosotros, no los seres como los animalitos que ellos tienen todavía ese tamamanas un poco rezagado, ¿no? Entonces, esta entidad cuádruple, yo entendí que era el cuaternario ya completo, ellos somos la generalidad de las personas. Y por eso ya después empieza hablando de las personas en accidentes, suicidio y pues muerte natural violenta y hace una generalidad ahí de la situación. Yo eso entendí con la de la entidad cuádruple. Puede ser, y qué bueno que lo aclaras. Muchas veces tengo yo que entrar en la de inglés, la versión en inglés,
para ver si esta aclara a veces alguna traducción que puede hacerse de este tipo. Y ha habido 5 o 6 detalles a ese respecto, pero habrá que checarlo. Hay que meterse otra vez en la versión en inglés para ver si es la parte que tú dices, porque seguro ahí viene eso muy aclarado. Y probablemente el traductor no lo movilizó bien, probablemente, si es que es cierto lo que dices, pero nos ayuda mucho el que tú puedas hacer un análisis así para tratar de entender cuál es la entidad cuádruple. Ya luego te preguntaremos de la quíntuple. No, hombre, hay otra cosita también. Ahí hay un párrafo en esta misma respuesta número 5 muy esclarecedor como para que cada quien lo leyéramos, en donde dice, este recuerdo volverá poco a poco, gradualmente, y aquí empieza una síntesis del proceso. Dice, al final de la gestación, lentamente después, incompleta en el cascarón, y así volverá a la totalidad, al ego, antes de el Devachan. Entonces ese es un proceso en lo que nos retrae a lo anterior, que dice que no forma cascarón, sino que más bien de la gestación vuelve a encarnar. No pasa a ser este cascarón y no pasa entonces a la totalidad porque no va al Devachan, sino vuelve a encarnar y regresa otra vez. Al final de cuentas vuelve a encarnar y se salta el proceso del Devachan por algunas circunstancias que tú mencionaste, que sin embargo en su próxima reencarnación, al final de su próxima encarnación, sí tendrá que pasar a cascarón y luego a la totalidad del ego de Devachan. Eso Sí, estoy es de un acuerdo proceso que muy bonito. esa puede ser una explicación, que es más o menos lo que ya habíamos medio comentado pero sí puede ser. Pues muchas gracias, Carlos. No, a ti, muy amable por la clase. Bueno, chicos, pues muchas gracias a todos por estar acá. Esta carta ya vieron que está media complicada porque en realidad es una especie de apología de defensa para defender el conocimiento de los ataques que había recibido del propio Hume. Pero en todas las anteriores hay muchísima esencia, muchísimo que discutir, pero esta ha sido especialmente como más compleja porque es continuamente una aclaración y aclaración acerca del valor que tiene la enseñanza y de lo muy ingratos que eran los que estaban recibiéndola, específicamente Hume. Entonces ya vamos a acabar con esta carta y continuaremos adelante otra vez con otras que están pletóricas de enseñanza. Muchas gracias a todos por estar y por mantener viva esta clase y ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, chicos.